en este día extraño en la provincia de Buenos Aires, por primera vez, tenemos esto de tener elecciones separadas, estas elecciones que son así muy importantes para los bonaerenses, pero son unas meras elecciones provinciales y municipales que en la locura argentina se ha nacionalizado y estamos viviendo esta antigüedad de que estamos en veda, por favor, estamos en veda. O sea, lo que no se puede hacer es decir voto a este o voto a este otro candidato. Digo, nosotros, haciendo honor al programa, vamos a hablar obviamente de política. Mire si no hay montones de temas para hablar más allá de estas elecciones. Y a quien ya lo tengo en línea es a Mario Masitelli, socialista, referente del Partido Socialista Auténtico, que en estos días ha salido a la luz un libro de él, que es Argentina, nuestra casa robada. Así que en este extraño día bonaerense, con esta antigüedad de las Vedas, que después, ya lo he visto ayer, intendentes importantísimos no han respetado la veda. Y uno diría, y está bien, basta de antigüedades. Kicillof la terminó de completar decretando veda alcohólica para hoy a la tardecita, noche, hasta mañana, como si alguien la fuera a cumplir, ¿no? Pero vamos a lo importante que es, ya lo tengo en línea, Mario Masitelli. Mario Masitelli, muy buenas tardes, gracias por estar en contacto con la 96.7 de La Plata. ¿Cómo le va, Mario? ¿Cómo anda? Buenas tardes, Carlos. Muy bien, siempre en la lucha. Bien, le pregunto esto, hombre de viejas lides, voy a decir así, con militancia setentista, recuperación de la democracia, bueno, todo lo que ha vivido, ¿cree que la veda está bien o es como dije yo, una antigüedad? Lo escucha usted que tiene amplia experiencia, ¿no? No, me parece que está, en algún sentido, bajar la intensidad de una campaña las últimas 48 horas, me parece que está bien, pero lo aceptaría solo como sugerencia y no como imposición. Yo creo que en todo caso la reflexión que tiene que hacer cada ciudadano antes de votar la puede hacer desconectándose de esa propaganda y tratando de reflexionar acerca de qué es lo mejor para su familia, para su barrio y para el país. Entonces esa reflexión última antes de ir a votar me parece que es válida, pero que le corresponde a cada persona, no que se imponga desde arriba que hay una veda que en definitiva es una veda relativamente falsa, porque para que fuera una veda total vos tendrías que sacar todos los afiches que se pegaron, tendrías que desmontar todo lo que se ha hecho para propagandizar la campaña y tendrías que prohibir la comunicación por redes. Entonces me parece que eso, como es de cumplimiento imposible, lo que hay que hacer es dejar que libremente la gente, sugerirle a la gente, desconéctese las últimas 48 horas, reflexione qué es lo que va a votar y punto, nada más. Después lo demás me parece que ya es artificio, como es un artificio la obligatoriedad del voto, porque ya hemos visto elecciones donde más de la mitad de la población no ha ido a votar y por tanto no se le puede imponer a una persona la obligatoriedad de ir a votar cuando efectivamente no ve en el horizonte la perspectiva de cambio que anhela, sobre la que tiene esperanza, sobre la que tiene alguna ilusión. Entonces la gente deja de ir a votar y ¿qué vas a hacer? No hay forma de penalizar esa, así que habría que levantar de la Constitución Nacional la obligatoriedad. Veda y obligatoriedad me parece que son rémoras de la recuperación democrática que ya a esta altura, sin riesgo para la estabilidad democrática, podrían ser dejadas de lado. Y le hago otra pregunta en este sentido. Ahí La Libertad Avanza ha armado una polémica, el propio presidente, en una burrada, me hago cargo de lo que digo, y después una cuestión de oportunismo, donde la medida quizás en su momento fue un oportunismo peronista.
En esta elección el presidente dijo, votan 40.000 presos, es mentira, no votan los 40.000 las personas, que son más, los privados de libertad en la provincia de Buenos Aires, lo explicó muy bien Julián Assad, que fue en su momento el autor de que se les permitiera a los privados de libertad votar, y lo otro, han presentado sobre la hora un amparo para que voten la policía. Yo recuerdo, porque en algún momento de mi vida trabajé en el centro de cómputo. En ese momento había en la provincia de Buenos Aires había dos grandes centros de cómputo, uno en economía y el otro no era del Ministerio de Gobierno, sino estaba en policía. Y se podía votar. Hoy ninguna fuerza de seguridad mañana puede votar, y los presos, porque no se implementó, no pueden votar. Digo, ¿qué opinión le merece, estas restricciones, no? Bueno, a mí me parece que si vos me preguntás a mí personalmente, Sí, claro. digamos, contemplando que siempre hay que cumplir la ley y lo que dice la Constitución y la ley, nosotros nos debemos someter, aunque tenemos la libertad, lógicamente, de expresar opiniones a veces distintas, sobre todo por los tiempos históricos que vivimos. A mí me parece que todo el mundo tiene que tener derecho a votar. A mí me parece que no está bien que haya sectores que no puedan votar. Me parece que en una democracia es el gobierno del pueblo y cada ciudadano mayor de edad y en condiciones de votar lo debe hacer. Y una persona puede tener restringida su libertad por distintas razones, incluso alguna de carácter preventiva que pueda estar mal aplicada y por tanto se le estaría negando el voto a alguien por una decisión preventiva mal aplicada. Tampoco veo por qué la policía no podría votar, me parece que no está bien. Es como que haya una corporación que estuviera al margen de la democracia. No, me parece que eso los lleva a un comportamiento corporativo cuando nosotros necesitamos que la policía, que es un ciudadano más armado justamente por la sociedad para garantizar la seguridad, la vida y la propiedad de las personas, pueda expresar en un voto que debería ser una señal también, conforme lo que vote la policía, debería ser una señal para todo el sistema político y leer, conforme lo que voten, leer adecuadamente eso, de la misma manera que otro sector, otra franja etaria o una clase social o un sector en una región determinada puede tener un voto, que siempre es información buena para que la democracia pueda seguir rumbeando en sentido correcto. Así que para mí la más amplia participación. Bien, Argentina, nuestra casa robada. Cuéntenos, por favor, Masitelli. Bueno, le cuenta a la audiencia que ese es el título del libro de Mario. Claro, bueno, simplemente ahí lo que demuestro es que nos están mintiendo hace 50 años con un problema secundario. No digo que no sea un problema, pero es un problema secundario, que es el déficit fiscal. Es un problema muy secundario en la Argentina, de fácil solución. De hecho, el presidente lo resolvió en 20 días y hace 18 meses y la Argentina está peor que cuando él la agarró. De manera tal que ese no podía ser el problema principal del país. El problema principal del país es que las grandes rentas de la nación, las que provienen de las actividades de base de la economía, que es la parte de la riqueza que nos entrega la naturaleza, sea en minería, sea en la pampa húmeda, sea en el mar argentino, en la cordillera, lógicamente, con los minerales que son virtualmente robados, en la pampa húmeda porque la renta agraria es apropiada indebidamente por determinadas franjas, a veces financieras, a veces del transporte, de los fletes, de las corporaciones agroexportadoras, en el mar argentino porque sabemos que estamos sometidos a un saqueo sistemático, porque sabemos que la deuda es una deuda ficticia en la Argentina y esa deuda ficticia, falsa, ilegal, fraudulenta, odiosa, es la que significa una sangría anual de alrededor de 40.000 millones de dólares, porque los puertos que se han privatizado, o sea, se han robado,
Por esos puertos perdemos más de 10.000 millones de dólares en contrabando de granos, porque por esos mismos puertos sale la droga de la Argentina y es la existencia de esos puertos privados y el tráfico de droga que por allí pasa lo que hace que tengamos zonas calientes del narcotráfico en la Argentina, cuando históricamente éramos un país de muy bajo consumo. Porque nos roban virtualmente a través de las tasas de interés el sector financiero, porque se han incorporado a la Argentina plataformas como Uber, que sin poner un peso se llevan cientos de millones de dólares todos los años, sin poner un peso, simplemente con una plataforma y un poquito de propaganda se llevan cientos de millones. Quiere decir que nosotros estamos siendo saqueados sistemáticamente por un régimen de robo permanente las 24 horas del día, todos los días del año, con la complicidad de un sector de la prensa que efectivamente es parte de este saqueo, un sector de la política que es parte de este saqueo y otro sector de la política que se siente impotente para contrarrestar los efectos de esta pérdida de miles y miles de millones de dólares todos los años, que son los que hacen que tengamos déficit fiscal. Entonces, esta liberalización y esta reprivatización para seguir alimentando al león del saqueo no nos va a llevar a ningún buen puerto. Esto lo único que va a hacer es más pobres, jubilados más pobres, trabajadores más pobres, niños y adolescentes más pobres, y la verdad es que hay que asumir un camino alternativo, un camino distinto, y nosotros para eso estamos proponiendo un programa de gobierno integral para sacar a la Argentina adelante. Bien, le voy a decir así, al estilo Biofantino que dice pará, yo no lo paré, repítame, voy a decir así, en 120 caracteres, ¿por qué tenemos déficit? Tenemos déficit porque se pierden más de 10.000 millones de dólares en contrabando, quizás muchos más de ellos. Tenemos déficit porque la deuda ficticia representa un costo de 40.000 millones de dólares por año. Tenemos déficit porque de 100 kilos de oro que se extraen de la cordillera, a la Argentina le queda 1,5 y 98 kilos y medio se llevan al extranjero sin pagar absolutamente nada. Tenemos déficit porque sobre el mar argentino en los últimos 35 años, según cálculos de César Lerena, se han perdido muchas decenas de miles de millones de dólares. Tenemos déficit porque las tasas de interés que cobra el sector financiero son usurarias y por tanto absolutamente impagables e hipotecan el futuro y la soberanía de los argentinos. Es decir, por eso tenés déficit, tenés un 40% de la economía en negro. Entonces decir que un 3% de déficit fiscal era el problema de la Argentina es una falacia para desviar la atención del pueblo y mientras tanto todo el sistema de saqueo y de robo siga funcionando. Bien, ¿y qué opinión tiene de cómo el gobierno nacional, el gobierno de Milei, solucionó el problema del déficit que usted me dijo en 20 días lo solucionó? No, simplemente, como el déficit en 2023, incluso con la sequía, era de 2,8%, era un problema sencillo de resolver. O incrementabas la recaudación sobre la base del 40% de economía en negro, o 50% de economía en negro, entonces tenías que recuperar 3 puntos nada más, o bajabas un poco el gasto. Pero si hubiera sido cierto que eso hubiera ocurrido, Argentina tendría que haber empezado a crecer en el 2024 a un 10-12%, como el mismo Milei había dicho, y sin embargo decrecimos un 1,8%, es decir, la economía se achicó. Y este año hubo un pequeño rebote fruto de la recuperación del crédito, un rebote que ya se apagó. De manera que este año, con suerte, se recupera lo del año pasado, pero no hay un crecimiento efectivo de la economía. Y el fundamento de cualquier economía, que es la inversión, viene tan baja que ni siquiera cubre el deterioro del capital existente, de manera que la Argentina tiene un déficit en puentes, en rutas, en puertos, aeropuertos, en infraestructura eléctrica, en fin, en todo lo que a vos se te ocurre, ferrocarriles, en todo lo que se te ocurre, tiene un déficit todavía encubierto por la falta de obra pública. Pero en realidad, insisto, ese no era el problema.
y el equilibrio fiscal se podía lograr sobre la base justamente de un programa de crecimiento. El presidente mintió a la gente, le dijo que él era un especialista en crecimiento económico con o sin dinero. Plata, sí. Y la verdad que es un muchacho pobrecito que tiene más problemas que los Pérez García y no entiende nada de economía. Esta es la pura realidad, de manera tal que el país se deteriora aceleradamente y hay que cambiar el rumbo, bueno, por vía democrática, pero hay que cambiar el rumbo rápidamente para tener una Argentina con la energía que la Argentina necesita y las potencialidades que nuestro país las tenemos que liberar justamente para resolver los problemas de toda naturaleza que tenemos en la actualidad. Primero humanitarios, sociales, económicos, de desarrollo, de infraestructura, y todo eso se puede hacer con un programa consistente y una planificación estratégica. La chabacanería de que el mercado va a resolver estos problemas es una idiotez que no resiste el menor análisis, pero es la idiotez que han aprendido nuestros estudiantes liberales y con esa idiotez en la cual podía creer Adam Smith hace 250 años, pero que ya nadie puede creer que la Tierra es plana, bueno, con esa idiotez nos están gobernando y el fracaso es inexorable, así que hay que prepararse para un nuevo gobierno. Bien, permítame hacer dos acotaciones. Una, créase o no, hay gente que cree que la Tierra es plana y argumenta que la Tierra es plana. Y dos, usted dijo los Pérez García. Permítame, porque si no, permítame decirlo, voy a decir así, una antigüedad. Los Pérez García era algo muy, ¿cómo podríamos decir? Porque ese humor no existe más hoy en la Argentina. Un humor muy sano de una familia que le pasaban cosas insólitas. Yo siempre recuerdo un capítulo donde le va a comprar un jarrón a la mujer de regalo y apenas lo compra se le rompe. Le pide a la empleada del local que se lo envuelva y le envuelve pedazo por pedazo, con lo cual cuando llega a la casa la mujer lo quiere matar cuando después de hacer la pantomima que se le caía y todo. Podríamos decir los Simpson actuales, no sé, habría que buscar, una familia así a la que le pasan cosas insólitas contado con un humor muy sano, ¿no? Humor que hasta, me atrevo a decir, hasta haría falta hoy en la Argentina actual para tener una sonrisa todos los días, ¿no? Pero sí. A usted le pregunto esto, bueno... O sea, a ver, que tenía muchos problemas. No, simplemente que... Sí, le pasaban de todo. A ver, ojalá el presidente se tropezara, ojalá se le cayera el jarrón, ojalá se le cayera la torta, ojalá se quedara sin agua cuando tiene que ir a una fiesta, a una reunión, y no las cosas, ¿no?, que estamos viendo, ¿no? Sí, con toda seguridad. Hablemos de la segunda parte, las propuestas. Las propuestas que tiene en ese libro, que son las propuestas también de su mirada de socialista. ¿Sabe qué? Y le hago esta pregunta antes de ir a las propuestas. ¿En qué se diferencia, en esta cosa, para mi gusto, demasiados partidos, después se juntan en frentes, ¿no? Algunos no llegan consiguieron la personería y después no llegan a nada. El Partido Socialista Auténtico tiene una trayectoria de años, en ese cúmulo de partidos, fundamentalmente de lo que uno diría el área de la izquierda. ¿En qué se diferencian ustedes? Ejemplo del FIT o de otros socialismos, que algunos van con el grupo del medio y otros están en Fuerza Patria. Carlos, mira, yo en general no quiero hablar de otras fuerzas políticas. No, pero le pregunto a usted, ¿qué es el socialismo auténtico? Claramente nosotros somos un partido que plantea el socialismo, con lo cual ya nos diferenciamos de otros sectores. Creemos que el socialismo es lo mejor que le puede pasar a nuestro pueblo, que la justicia social se puede lograr y el desarrollo económico y la soberanía política
se pueden lograr si nos planteamos un modelo socialista inteligente, que nosotros planteamos la unidad de las grandes mayorías populares, planteamos la unidad de nuestra América Latina, planteamos un mundo multipolar y planteamos un programa de desarrollo humano, social, económico, territorial, que es una particularidad en la política argentina porque en general no hay un programa integral como el que nosotros estamos planteando. Entonces, yo digo que nosotros somos una alternativa y con humildad tenemos que, efectivamente, como vos decís, con humildad tenemos que hacer acuerdos con otras fuerzas políticas y bregar porque ese conjunto acierte en las mejores políticas para nuestro pueblo. Entonces, si vos me preguntás, hay sectores que dicen que no hacen flamear la bandera argentina porque son internacionalistas, y yo te diría, nosotros sí hacemos flamear la bandera argentina y sentimos un enorme orgullo de vivir en esta patria. Si me preguntás si nosotros haríamos alianza con el PRO, nosotros no haríamos jamás una alianza con el PRO. Entonces ya con esto te estoy diciendo que efectivamente tenemos diferencias con los sectores que vos nombraste, pero no me gustaría hacer hincapié en esas diferencias, simplemente reafirmar nuestra identidad política, que es absolutamente nacional, popular, y que es una trayectoria sin fisuras, de manera tal que nunca nos hemos equivocado entre el interés de la nación y el interés de potencias extranjeras, nunca nos hemos equivocado entre los intereses del pueblo trabajador y los intereses de la oligarquía, nunca nos hemos equivocado entre la defensa irrestricta de la democracia y cualquier fórmula de autoritarismo. Entonces, me parece que ahí está el valor de nuestra propuesta. Bien, hablemos de esa propuesta, en la síntesis que pueda hacerme, por favor, Mario. Bueno, te diría, el primer tema es recuperar la soberanía territorial. Es decir, hay un plan sobre la Argentina de disgregación territorial, de cortar a la Argentina desde Malvinas hasta Ushuaia, donde Estados Unidos quiere poner otra base de la OTAN, con lo cual habría una base de la OTAN en Malvinas y otra en Tierra del Fuego. De ahí al sur, así como Donald Trump dijo que se quería quedar con Groenlandia, se van a quedar con la Antártida y todo el mar argentino, de manera tal que hay que impedir que Estados Unidos ponga esa base allí y sostener la integridad territorial, la recuperación de Malvinas y de todo el mar que los ingleses poseen en forma ilegal, violenta e indebida. En segundo lugar, creo que hay que plantearse una reforma del sistema financiero, porque el sistema financiero argentino es que el trabajo, la inversión y la producción están al servicio de los bancos, y nosotros decimos que el sector financiero tiene que estar al servicio del trabajo, la inversión y la producción. Es decir, una nueva ley de entidades financieras. En tercer lugar, te diría, hay que hacer una auditoría de la deuda externa, porque esta estafa continua, como un coche robado, no porque pase de mano en mano, el coche deja de ser robado. Y acá, no porque pase de mano en mano, la deuda pasa a ser legal. Siempre fue una estafa ilegal, lo dijo la justicia argentina, y por miedo, por temor, por pusilánime, la clase dirigente argentina nunca auditó esa deuda. En cuarto lugar, nosotros debemos recuperar la jurisdicción para que todos los problemas que tengamos en la Argentina se diluciden en tribunales argentinos y nunca más un tribunal extranjero en Nueva York dictamine qué es lo que tiene que hacer el país con YPF. Que no se meta en la vida interna de la Argentina un tribunal de Nueva York. Para eso hay que terminar con 50 años de prórroga de jurisdicción y recuperar la soberanía jurisdiccional. Esto es fundamental. Nosotros tenemos que impulsar un plan gigantesco. Podría seguir por ese lado. Te diría que hay que hacer una reforma judicial, para que los jueces empiecen a ser elegidos por el voto popular. Hay que hacer una reforma política para ir a una elección uninominal por circunscripción. Hay que hacer un plan de obras públicas. En ese plan de obras públicas hay que recuperar rápidamente los ferrocarriles, un nuevo plan de ferrocarriles que lo podemos hacer en el marco de una política internacional donde Argentina tiene que ir a los BRICS inexorablemente, y eso puede servir para el desarrollo nacional.
hay que hacer una red de autopistas que ya está diagramada, de 13.500 kilómetros de autopistas que hacen a la unidad nacional y al desarrollo regional y al ferrocarriles y rutas hacen al desarrollo de las economías regionales bajando los fletes. Hay que hacer un nuevo puerto de aguas profundas, un puerto del siglo XXI de aguas profundas para justamente el fortalecimiento de las exportaciones e importaciones de la Argentina. Hay que tener en obras públicas también hay que hacer un aeropuerto internacional de carácter comercial estrictamente, es decir, para abaratar los costos del transporte de cargas al exterior o los que vienen del exterior a la Argentina. Hay que hacer una avanzada para que YPF sea la vanguardia en la transformación energética que la Argentina necesita, que es la transición hacia las energías renovables. Hay que garantizar en un plan que de aquí al 2050 la Argentina va a ir incrementando su capacidad de generación energética para que las nuevas generaciones, pero también las nuevas industrias, los nuevos comercios, las nuevas actividades tengan suficiente energía para poder desarrollarse en plenitud y que sea muy atractivo para las inversiones. Hay que ir a un plan de comunicaciones nuevo, moderno, donde debemos evaluar muy bien la revolución que va a significar el Internet de las cosas. Hay que darle un nuevo espíritu y fortalecer económicamente al sistema educativo argentino, haciendo que la escuela primaria vuelva a tener una jerarquía extraordinaria, para lo cual hay que incrementar y hay que hacer un esfuerzo de toda la sociedad para que los maestros y maestras de la escuela primaria ganen mejor y tener una escuela primaria que garantice la presencia de los chicos y la capitalización de la enseñanza en cada uno de nuestros chicos para fortalecer luego el ingreso a la escuela secundaria. Hay que fortalecer la universidad pública de manera tal que todo el sistema educativo tenga un relanzamiento. Hay que fortalecer el sistema de ciencia y tecnología del país, INTA, INTI, CONICET, etcétera, porque el mundo del futuro es el mundo del conocimiento y nosotros necesitamos que cada uno de nuestros ciudadanos tenga un alto nivel de preparación, de instrucción y de educación. Bueno, hay que hacer un relanzamiento integral de la política exterior, hay que darle un nuevo papel a la Cancillería, porque la Cancillería está realmente muy mal utilizada, con un presidente que, pobrecito, hace flamear la bandera de Israel y se somete a los dictámenes del gobierno de Israel, que es el gobierno genocida por excelencia, un Estado terrorista que está asesinando al pueblo palestino, de manera tal que hay que volver a jerarquizar nuestra Cancillería, que tiene que funcionar sobre la base de principios y valores en defensa de la paz, de la dignidad humana, del equilibrio entre los pueblos, del respeto a la soberanía, de los acuerdos mutuos de beneficios correspondientes para cada una de las partes, o hacia un mundo multipolar, con la integración hacia una nueva civilización que le dé a las personas, a todos los seres humanos, la posibilidad de un desarrollo digno y libre. Es decir, ahí te podría dar más, pero te di más o menos un pantallazo de la cantidad de cosas que habría que impulsar con un gobierno que reorganice el Estado nacional para tener un Estado altamente eficiente, donde cada día el gasto público sea de mejor calidad, que esa es la clave. La clave en la Argentina es que el gasto público sea de mejor calidad cada día, y eso va también a incidir sobre la sociedad para que cada trabajador, cada productor, cada empresario, cada profesional asuma el interés individual y colectivo de ser un poquito mejor cada día. Y de esa manera vamos a sacar a la Argentina adelante de manera razonable, lógica, y yo te diría que en pocos años realmente podemos mejorar la calidad de vida del 100% de la población. Le pregunto, hay una cosa que se llama la década ganada. Yo le aclaro que lo que usted acaba de decir lo suscribo en un 100%. Digo, ¿qué pasó en esos años que, bueno, que algunos lo venden como si fuera la revolución? Digo, ¿por qué no se consiguió parte de, digo, ni siquiera voy a decir todo, parte de lo que usted enumeró, ¿no? Bueno, porque yo tengo una lectura distinta. Yo creo que a ver,
después del derrumbe del modelo en el año 2001, viene una especie de restauración conservadora con distintos escenarios. No quiero decir que todo es igual, creo que el primer gobierno de Néstor Kirchner tiene bastantes más luces que otros gobiernos, pero en realidad cuando vos observas la estructura productiva, quiénes son los dueños de la tierra, quiénes son los dueños de los medios de producción en la Argentina, eran exactamente los mismos que se habían quedado con los bienes comunes en la década del 90. Entonces lo que nosotros estamos viviendo, después de aquel proceso donde hubo algunas luces, es que esas luces se fueron apagando y hoy tenemos una restauración conservadora que nos devuelve a las épocas más atroces del neocolonialismo. Entonces, el proyecto Milei es un proyecto de un estúpido que nos lleva a una factoría colonial, que es el atraso, la dependencia, el empobrecimiento de toda la población y el enriquecimiento solo de algunas franjas chiquitas de la población y de algunas áreas regionales que pueden tener vínculo con el mundo, pero después te sobran 35 o 40 millones de argentinos. Hay que ir a otro modelo y bueno, creo que en la nueva etapa donde los sectores populares vuelvan a reconquistar el poder político, ya no pueden ir con la tibieza de aquellos años, hay que ir por el poder, para el pueblo, por el pueblo, y eso es realmente una revolución democrática que está pendiente. Es una revolución democrática en paz, pero es lo que hay que hacer en la Argentina. Bien, para cerrar, lo que usted guste decir, pase también la tandita cómo conseguir el libro. Los minutos finales son todos suyos, Mario. Bueno, simplemente que soy un optimista para la Argentina, a pesar de todos los disgustos que tenemos, creo que vamos a sacar el país adelante entre todos. No se puede apostar a un líder carismático, hay que apostar a una construcción de naturaleza colectiva, con un proyecto claro, con objetivos que sean compartidos por toda la población, que la población pueda entender estos objetivos, que se hagan planes eficientes para alcanzar dichos objetivos, que la población sepa de qué se tratan esos planes. Cuando hay planificación hay previsibilidad, y si a la previsibilidad le sumamos seguridad y una ganancia correcta, vamos a tener grandes inversiones y el país se va a poder desarrollar, y creo que esto es absolutamente factible. Y para quienes quieran comprar el libro, bueno, por internet lo van a encontrar en 6 cuotas, en fin, de una forma muy, muy sencilla y muy económica de acceder a Argentina, nuestra casa robada. Carlos, te agradezco tu amabilidad y te mando un fuertísimo abrazo. No, por favor, el gusto ha sido mío, gracias por estos momentos, Mario, y ya lo voy a llamar en otro momento fuera de veda para poder hablar más con nombre y apellido, porque me han quedado una serie de preguntas que, respetando la veda bonaerense, no se pueden hacer. Muchísimas gracias por su tiempo, Mario, un gran abrazo. Abrazo, saludos. Gracias.